Capítulo 17. La increíble oportunidad de saborear pan que dure más de 100 años cuando llegue la hambruna. Entre tantos correos elegí este para comenzar este capítulo. Hola Julián, te escribo desde México DF. No sabes cómo nos acordamos de ti en estos días de escasez. Hace un tiempo vi en uno de tus videos que hacías el pan que dura 100 años y primero no lo creí. Pero conociendo un poco más tu canal me di cuenta que eres creíble. Así que un domingo, viendo que la situación empeoraba, horneamos durante todo el día ese tipo de pan antiguo que dura tanto. Mi esposa ya no tenía empleo y el mío pendía de un hilo. Por lo tanto, reunimos un dinero y felizmente organizamos una despensa en nuestro hogar. Como te decía, horneamos todo el día domingo y parte del lunes. Nuestra meta era llenar un barril de plástico con ese pan y lo conseguimos. ¿Qué me dices? Llegó la pandemia, me vi desempleado como mi esposa y ya sin ingresos pusimos manos a esos recursos. Ese pan, amigo mío, fue y es una bendición. Lo comimos en sopas, en tés, lo usamos para espesar caldos, tal cual lo cuentas en tu video. Ahora, nuevamente, tengo trabajo y volví a llenar esa pequeña despensa. No tenemos palabras para agradecer lo que haces. Creo que solo aquellos que hemos estado un tiempo sin probar el pan sabemos lo que esto significa, porque no solo es un alimento que representa la calidez hogareña. Ver el pan sobre la mesa a la hora de comer transmite la sensación de que todo está en su lugar y no existe hasta el momento mejor manera de tener este artículo en tiempos que vendrán que preparando este modo de pan y almacenarlo como lo mostré en el video que trata este tema. Ahora que el libro que escribí para ustedes está también en este formato audible, quizá te sea más fácil asimilar cada conocimiento vertido en esas hojas. Tendrías que empezar a practicar a hacer este tipo de pan antes de que lleguen los días donde la provisión de trigo para hacer harina y la electricidad sean un recuerdo. En el video publicado ayer en el canal que lleva el número 620, te mostré cómo el trigo, pero también otras semillas, están siendo manipulados desde los laboratorios y esto podría terminar con las semillas originales, principalmente debido a la polinización cruzada. Y esto haría que en un tiempo solo tengamos acceso a alimentos o a comida diseñada desde la biotecnología. Y quién sabe qué pondrán en esas semillas. No esperes a ver esos días para preparar este panificado, ya que tienes la ventaja de cocinar ahora para comer después cuando haya transcurrido ya mucho tiempo, incluso varios años. Además, piensa que hornear pan en días de hambruna atraerá a decenas de personas. Imagina qué será para esas pobres almas que jamás pensaron vivir un tiempo así, volver a oler en el aire el sabroso aroma del pan recién horneado. Pienso que si en ese futuro hipotético tienes garantías de seguridad, podrías compartir tu pan con los demás, pero mucho me temo que tendrás que ser muy cauto. Que Dios te guíe en cada situación. Este es un tipo de pan que puedes agregar a la herencia que dejes a tus descendientes, ya que se mantendrá en perfecto estado cuando ya no estés caminando sobre esta tierra, y esto lo hace extremadamente valioso. Tambores llenos de pan, ¿por qué no? Desde el momento que se entiende que este pan dura décadas, incluso una centuria, no es una mala idea si lo que estás buscando es seguridad alimentaria para tu familia. Además, la harina ni remotamente duraría tanto. Así que es mucho mejor hornear el pan y almacenarlo pensando en ese tiempo difícil que sin dudas llegará. Quizás ni siquiera necesites practicar porque es muy fácil de hacer, pero te recomiendo que empieces haciendo pequeños lotes para que adquieras la maestría. Podrías comenzar viendo el video 247. Es necesario que veas esa edición donde hablé sobre este pan. En la pantalla ahora mismo ves algunas de esas imágenes, ahí tienes todos los detalles. Te recomiendo que lo hornees 2 veces, 10 minutos de cada lado, dejando enfriar el pan cada vez que lo retires del horno, porque mientras más seco esté,
más años durará. Cada galleta o cuadrado de pan, según prefieras, que pese unos 50 gramos, tendrán 183 calorías, 38 gramos de carbohidratos, 2 gramos de fibra, 7 gramos de proteína, 0% de colesterol, vitamina B1, 12% de niacina, vitamina B3, 12% de riboflavina, vitamina B2, 17% de ácido fólico, 12% de hierro. Claro que esto dependerá de qué tipo de harina estés usando. Y todo esto en una sola galleta. Claro que no se puede comparar nunca con una buena cena, pero sin dudas te será muy útil cuando comas este pan embebido en sopas, guisos o tés, ya que es un espesante inmejorable. A estas galletas se las conoció con muchos nombres, como galletas náuticas o tachuelas duras. En esta foto, una reliquia que da certeza sobre la durabilidad de este tipo de pan. Esta galleta se encuentra en un museo de Dinamarca. Según los expertos, este pan, también conocido como hardtack, está en excelentes condiciones y parece que fue horneado ayer, a pesar de que ya transcurrieron más de 150 años. El Código Teodosiano del 429 después de Cristo, que básicamente es una recopilación de las leyes romanas, establece que durante las expediciones un soldado romano debe ser abastecido, entre otras cosas, con bucelatum, un antecesor de las galletas hardtack. Una de las maneras con que los generales romanos castigaban a los soldados era privándolos del pan de trigo, resignándoles a comer pan de centeno, que era justamente el que comía el esclavo. En muchas de las campañas que realizó el antiguo Imperio Romano, las legiones marcharon llevando trigo de centeno. Cada contubernium, es decir, 8 legionarios, llevaba consigo un pequeño molinillo para hacer su harina y también su propio pan, que cocían en los hornos del castrum o campamentos fortificados. Era un pan bastante nutritivo, preparado con levadura, aceite de oliva y especias para darle sabor, pero ese pan se consumía en el día. En cambio, el bucelatum estaba diseñado para cuando la situación requería viajar ligero. Por ejemplo, el pan seco y duro que se hacía horneándolo 4 veces fue de vital importancia cuando las legiones ocuparon Inglaterra. ¿Se puede agregar más ingredientes? Azúcar. Como poder sí se puede, pero ese lote no durará todos los años que pretendes. Por ejemplo, si le agregas azúcar o stevia, claro que será más sabroso, pero no será lo que necesites si lo que estás pensando es guardarlo para años. Harinas. Tradicionalmente se usó siempre la harina integral, como ya lo aclaro en el video donde mostré cómo hacer este pan. Claro que si lo prefieres podrías usar harinas refinadas, pero no contienen los nutrientes que tiene la harina integral. Levadura. Descartada. Miel. La humedad que tiene la miel haría que se pierda el lote horneado, o al menos que dure solo unos meses. Lo que te aconsejo en este caso es que almacenes por separado este tipo de pan y también la miel, ya que este pan, al durar alrededor de 100 años y la miel una eternidad, es preferible almacenar ambas cosas por separado y que untes la miel sobre el pan al momento de comer. Grasas o aceites. Ambos acortarán la vida útil de las galletas, como con los otros ingredientes antes mencionados. Tanto la grasa como el aceite o manteca pondrá rancio todo el pan, pero si lo prefieres podrías agregar nueces, almendras y castañas picadas. Preparación de la masa. Cualquier tipo de harina en última instancia sirve para hacer este pan. Sin embargo, la harina de todo uso, me refiero a la que usas para hacer pan común o pizzas, es preferible. Si ves el video será mucho mejor, pero para que también quede asentado en este audiolibro, te comento que para hacer este pan podrías intentar agregando en un recipiente 400 gramos de harina común, unos 200 centímetros cúbicos de agua. La sal es optativa y a gusto, teniendo en cuenta que la masa tiene que quedar lo más dura posible. Por eso, si queda blanda, agrégale más harina, porque mientras más dura y más seca esté la masa, mucho mejor será el horneado. Paso seguido, tienes que estirar la masa buscando que ésta adquiera un espesor de 1 centímetro aproximadamente. Al hornear este pan no uses grasa ni aceites en las bandejas que emplees, solo la bandeja limpia y seca. Porque, ¿qué ocurre si agregas grasa, aceite o manteca? Sin dudas el pan será mucho más rico, pero no durará todo el tiempo que te dije. Así que la bandeja sin agregados, seca. Como ves, corté la masa en rectángulos. Aquí la medida la eliges tú. En este caso, hice las galletas
de unos 10 centímetros de largo por 7. También le hice pequeñas perforaciones para que se horneen mejor, a la vieja usanza. Usé el horno a 190 grados o 374 grados Fahrenheit. Las horneé durante 30 minutos, las retiré, las di vuelta y las horneé nuevamente por otros 30 minutos. Después las volví a sacar, dejé que se enfríen y cuando estaban tibias les di la segunda horneada. La segunda horneada fue solo de 10 minutos de cada lado. Esto se hace para extraer la totalidad de la humedad y esto es la clave para que duren años. Si quieres aún más seguridad, hornéalas 4 veces, 10 minutos de cada lado después de la primera horneada. Recuerda que tienes que dejar que se enfríen cada vez que las retires del horno, porque mientras más secas, más años durarán. Modo de consumir este pan. Los soldados de la Guerra Civil de los Estados Unidos llamaban a este pan tachuelas. Un cronista de esa época fue un soldado llamado John Billing. Él plasmó en sus notas, hablando sobre este pan, que era tan duro que los soldados tenían que romper los cuadrados de este pan a culatazos de sus rifles. Era común perder algún diente al querer masticarlo, pero esto no tiene que pasarte, ya que este pan adquiere el sabor del líquido en el que se sumerja. Por ejemplo, si lo cortas en pedazos, ya que no es tan duro, si viste el video lo comprobaste. Como decía, se rompe en pedazos y se pone en el café, en el té o en la leche caliente, sopas, guisos o frituras. El pan se ablandará y tendrá, como ya aclaré, el sabor del líquido donde lo metiste, como lo ves en este video, el cual también te recomiendo. Antiguamente, este pan se comía frito en grasa. Simplemente agregas grasa o aceite a un sartén y fríelo. Además, si tienes la suerte de contar con algunas hierbas comestibles, y por esto también es necesario ver los videos sobre hierbas comestibles que están en el campo, será mucho más apetitoso. En este video cociné el pan en un caldo de verduras. Después de un buen rato, las galletas comenzaron a espesar la sopa y se volvieron tiernas. La textura es muy similar a la de la carne. También sumergí galletas en el café, pero será mucho mejor si el pan se rompe antes en pedazos. De esta manera el pan se impregnará del sabor del líquido en el que lo sumerjas. Sostengo que quien tenga este pan en días donde la agricultura mundial haya sido víctima de los oscuros planes de la élite gobernante, tendrá un artículo muy valioso en sus manos, posibilitando usar estas galletas como trueque entre las personas, porque si tienes de este pan y necesitas medicinas, agua, calzado o lo que sea, estarás en buena posición para negociar. Almacenaje. Algunas personas que me escribieron a mi correo me cuentan que han almacenado este pan en bolsas herméticas, las de plástico. Personalmente no las uso, pero cada uno sabrá qué le conviene. Prefiero los recipientes de plástico. Los baldes o cubos de 10 y 20 litros son ideales, pero los tanques de plástico azul, la excelencia. Los panaderos europeos alrededor del año 1200 comenzaron a hacer este tipo de galletas lo más duras posible, y esto se consigue horneando el pan hasta 4 veces, sin quemarse desde ya. Empiezas horneándolo una vez y cuando las galletas estén listas o doradas de ambos lados, las retiras del horno, las dejas enfriar y de vuelta al horno, y así 4 veces en total. El panificado permanecerá intacto durante años si se mantiene seco. En la antigüedad no había heladeras o neveras. El pan se preparaba hasta 6 meses antes para los navegantes que emprendiesen largos viajes, y por esto lo horneaban 4 veces en vez de 2. Después subían el pan a bordo y allí duraba todo el tiempo que sea necesario. Si quieres almacenarlo con la mayor seguridad que se pueda, puede usarse cubos o baldes de plástico, empleando la técnica de la vela o la candela. Pero te recuerdo que este pan, si se mantiene seco, no necesita grandes cuidados. Solo un recipiente que no esté apoyado sobre el suelo o en las paredes para evitar el choque térmico y no se produzca así condensación dentro del recipiente. En la antigüedad solo lo mantenían en bolsas, colgado. No todos pueden verlo ahora, pero estas técnicas un día salvarán a mucha gente. Creo necesario recordarte que la ganancia para un preparacionista es también
Hacer que otras personas se interesen en estas actividades que solo buscan la seguridad alimentaria. Cada familiar, cada vecino de confianza tiene que aprender estas cosas, pues ellos también serán alcanzados en las próximas crisis a nivel planetario. Estimados, con este ya son 17 capítulos del libro compartidos en una lista en versión de audiolibro y solo faltan 5 capítulos para llegar al final. Te dejo el enlace abajo en el primer comentario. Fin del capítulo 17.